Gracias por acercarse. Es un gusto para nosotros, como institución, recibir al profesor Gustavo de Sal dentro de esta actividad, que está pensada como un seminario abierto del grupo de estudios sobre ingeniería y sociedad, en el cual venimos reflexionando de manera interdisciplinar sobre la cuestión de la tecnología. Y particularmente hemos decidido, aprovechando el hecho de que hoy es el Día de la Ingeniería, que es la Semana de la Ingeniería, poder abrir las discusiones que tenemos dentro del grupo a un grupo ampliado, por lo cual para nosotros es muy grato que estén aquí acompañándonos para reflexionar juntos. El profesor Gustavo de Sal, psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, de la Escuela del Campo Freudiano de Madrid, de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, autor de numerosos artículos académicos, coautor junto con Zygmunt Bauman de un libro muy interesante, El Retorno del Péndulo, y además un excelente escritor también de novelas de ficción. Su última novela, El caso Anne, nos muestra la posibilidad de incluir las posibilidades de la lengua en otros ámbitos. Y para nosotros eso es particularmente importante porque creemos en la importancia de la reflexión interdisciplinar sobre estas cuestiones, particularmente en ingeniería, y es así que nos hemos ido acercando a distintas disciplinas. Nos hemos acercado a disciplinas del ámbito de la filosofía, del ámbito de la economía, de la antropología. Y ahora tenemos la gran oportunidad de acercarnos, gracias a Gustavo, a la perspectiva del psicoanálisis. ¿Cómo puede entrelazarse esta cuestión? Bueno, pues la actitud interdisciplinar es una actitud que implica apertura, que implica sacarnos de nuestros lugares de confort, de las explicaciones estrictas dentro de marcos teóricos perfectamente delimitados. Y en esa cuestión la tecnología nos parece que es un objeto de estudio que es particularmente fructífero para este tipo de análisis. En el último libro del profesor Martín Parcelis, Dar sentido a la técnica, Martín trabaja muy bien la cuestión de que es imposible pensar a la tecnología separada de su uso. La tecnología en sí implica un usuario, implica un destinatario final. Los objetos técnicos que las y los ingenieros traemos al mundo, ¿no? Algunos dicen que somos algo así como los órganos reproductivos de las máquinas, ¿no? Gracias a nosotros los objetos vienen al mundo, pero luego toman vida propia y en esa vida propia se relacionan con sujetos, y en ese relacionarse con sujetos se abren nuevos mundos, algunos rumbos que no fueron pensados desde el origen. Y es allí donde creemos que el diálogo con el psicoanálisis puede ser, o seguramente va a ser, muy fructífero para pensar la relación entre tecnología y sujeto, que es el tema que hoy nos convoca aquí y que se va a desarrollar a través de unas primeras palabras, una conferencia sobre el tema que nos ha propuesto Gustavo, y luego abriremos un intercambio de opiniones y de preguntas para generar un debate sobre estas cuestiones. Así que, si les parece, pasamos la palabra ya. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento al profesor Gustavo Giuliani, que tomó ya el año pasado contacto conmigo y me ofreció la posibilidad de encontrarme con este grupo fantástico de personas que realmente constituyen una experiencia bastante privilegiada, porque no hay muchos lugares donde efectivamente
personas especializadas en estos temas de la tecnología al mismo tiempo se interesen por entrelazar los aspectos estrictamente técnicos, específicos de su disciplina, con las consecuencias que todo eso tiene en el campo del lazo social y de la singularidad de los individuos. Por supuesto, también a todo su grupo, a los que están aquí y, claro que sí, a la universidad que ha dado un visto bueno para alojar esta conversación. Lo que quería contarles esta tarde forma parte de una investigación que estoy volcando en un libro, que espero que pueda ver la luz hacia finales de año, principios del año próximo, porque llevo bastante tiempo interesado en este tema de los efectos que la tecnología o las tecnologías, ahora justamente es importante, voy a decir algo respecto a la diferencia entre el singular y el plural, los efectos de las tecnologías en el campo subjetivo, tanto en los fenómenos sociales colectivos como a nivel de la singularidad del uno por uno de los seres humanos. Me guía un propósito, podría decir, triple. Por una parte, evidentemente, no hay ninguna duda que las tecnologías producen efectos en lo social, efectos en el campo individual, más allá de la operatividad práctica que pueden tener. Es decir, van generando efectos colaterales, efectos secundarios, algunos benéficos, algunos no tanto, y ese es un aspecto que me interesa de una manera muy particular, puesto que efectivamente todo aquel que está confrontado con la clínica, en este caso la clínica psicoanalítica, es un testigo constante de que a las personas les ocurren cosas en su relación con las tecnologías. Por otra parte, creo que el psicoanálisis es una de las muchas disciplinas que tiene a este debate actual, digamos, que podríamos decir se está iniciando, porque como suele ocurrir, todo acontecimiento que introduce un nuevo paradigma, en realidad la reflexión en torno a él siempre va en un tiempo un tanto retrasado respecto de lo que es el acontecimiento que inaugurar. Me parece que el psicoanálisis tiene mucho que aportar al respecto. Es una disciplina que, obviamente, en la práctica, que conoce algunos de los resortes más íntimos de la condición humana, que son precisamente esos resortes aquellos que van a reverberar como efecto de la intervención de las tecnologías en el mundo. Y también el tercer propósito, digamos, que me guía es porque creo que es muy importante que los psicoanalistas reflexionemos sobre estas cuestiones, porque se puede correr el riesgo de que el psicoanálisis, y en ese sentido tengo una posición muy clara al respecto, encarne, digamos, un discurso un poco nostálgico del pasado. En tanto, efectivamente, el psicoanálisis es posiblemente una de las últimas praxis que existen, que no requieren para nada la asistencia de ningún sistema técnico. Sí, podemos grabar la conferencia, pero yo para escuchar a una persona y poder orientarme en lo que le ocurre e intervenir de manera que se pueda desarrollar un proceso que le permita modificar algo de su vida, lo único que necesito es que no estar demasiado sordo de la oreja, que la persona pueda más o menos hablar lo mejor posible, y nada más. Es decir, la idea que tenemos del diván, todo eso son cuestiones totalmente accesorias. Es decir, lo único que se necesita es un pequeño, digamos, espacio de intimidad donde dos personas se encuentren, una
para dirigirse a otra y abrir su corazón y expresar alguna. En tanto, se trata efectivamente de una, digamos, praxis que no necesita de ningún objeto técnico. Posiblemente hay una cultura dentro del psicoanálisis que tiende a desconfiar, quizás a demonizar un poco, ¿no?, las nuevas tecnologías. No es esa mi posición, lo cual no significa que no tenga inquietudes como tantas personas respecto a algunos de los efectos de las tecnologías, pero creo que efectivamente el propósito que me guía también en el libro es mostrar que los psicoanalistas tenemos que estar a tono con la época en todos los sentidos y considero que efectivamente no hay una definición en términos de valores morales ni axiológicos de las tecnologías, que se trata efectivamente de ver cómo eso hace síntoma, cómo hace síntoma social, es decir, cuáles son los efectos que se generan y tener, bueno, una cierta lucidez respecto a lo que las tecnologías nos pueden proporcionar, lo que podemos esperar de ellas y aquellos puntos en donde tenemos que ser sensibles y atentos. La ley de Moore, que bueno, evidentemente ustedes conocen mucho, también debo disculparme porque me impone mucho la idea de tener que hablar a personas que están muy especializadas en el tema. Yo soy alguien que habla de estas cosas como que dice toco de oído, por lo tanto, puede ser que incurra en algunas interpretaciones erróneas de las cosas que voy estudiando y leyendo, por lo cual tendremos por eso la oportunidad de que también les agradeceré que ustedes puedan introducir correcciones o discrepancias con algunas cuestiones que planteo. La ley de Moore, esa que plantea que el número de transistores en un microprocesador se va duplicando cada 2 años, que evidentemente es algo que yo tomo simplemente desde el punto de vista metafórico. No soy ingeniero, no me preocupa exactamente si esto tiene un carácter. No es exactamente una ley, se la denomina ley de Moore, pero no es exactamente una ley. Podríamos decir que es una suerte de metáfora, aunque haya quizás una cierta aproximación a la realidad. A mí me interesa en tanto metáfora, digamos, del paradigma social contemporáneo. Digamos que está, entre otras cosas, está forjado sobre la base del valor supremo que hoy en día tiene la velocidad. Es decir, una metáfora que refleja la aceleración imparable, ¿no?, que el discurso capitalista impone, ¿no?, a todas las facetas del mundo actual. Y cómo el desarrollo tecnológico es efectivamente una fuerza que va en aumento. Por lo tanto, es un retrato y al mismo tiempo vehículo de la implantación hegemónica de ese discurso, el discurso capitalista, aunque se trata de una aceleración, como trataré de comentar, que requiere algunos matices importantes que debemos explicitar. Esta temporalidad acelerada de la tecnología va determinando una suerte, tomen esto por supuesto un poco entre comillas, entre paréntesis, una suerte, digamos, de separación o independencia entre técnica y ciencia. ¿En qué sentido? ¿No? Hay incluso algunos pensadores que de alguna forma diagnostican que la ciencia comienza a ser absorbida por la tecnología, puesto que la tecnología, empieza, digamos, a ser objeto de una confianza y de una fe tan irrevocable, tan ciega, digamos, la misma que hasta algunas décadas atrás se le confería a la ciencia. En el sentido de que se espera que la tecnología, por lo menos ciertos sectores están totalmente convencidos, de que la tecnología podrá dar solución a todo, ¿no?, o a casi todo.
Es decir, que gracias a la tecnología vamos a poder alzarnos por encima de los límites de la condición humana y alcanzar una suerte de estatuto inédito. Esta visión, digamos, se basa fundamentalmente en la creencia de que todas las conquistas verdaderamente asombrosas que se han logrado en materia de telecomunicaciones se pueden extrapolar a otros ámbitos de la técnica, ¿no? Como por ejemplo la nanotecnología aplicada a la biología humana. Hay como ustedes saben, una campaña de marketing muy intensa, desplegada por los que se arrogan el papel de grandes profetas y gurús de la tecnología, con además el apoyo de muchos medios de comunicación que al sensacionalismo de los crímenes han sumado el reclamo publicitario de los presuntos, digamos, descubrimientos mágicos, especialmente en materia de salud, y que intentan convencer a la opinión pública de que el progreso es un movimiento, digamos, que se expande de forma cada vez más rápida y que no tiene ninguna clase de retroceso. Aunque esto puede ser cierto en algunos ámbitos, en otros resulta al menos dudoso, incluso puede llegar a ser completamente falso. Es decir, esta confianza ciega en la omnipotencia tecnológica no es un fenómeno completamente nuevo, ¿no? Pero es verdad que en las últimas décadas ha cobrado un impulso nuevo, gracias en parte a los logros indiscutibles, por supuesto, de los ingenieros informáticos, pero también debido al espíritu, podemos decir, casi religioso, es decir, al optimismo exaltado que a veces acompaña este discurso. El ejemplo que ustedes conocen, tengo entendido que hace poco esto ha sido motivo de conversación aquí, el transhumanismo es posiblemente el mejor exponente, digamos, de esta posición tan radical que concibe una especie de punto de inflexión en la historia de la humanidad, lo que se llama la singularidad tecnológica, un tema seriamente debatido y cuestionado, pero que entre sus filas de adherentes cuentan con personajes bueno, de una envergadura intelectual y científica indudable, ¿no? Como por ejemplo Ray Kurzweil, que es un ingeniero informático, inventor de fama internacional, que es nada menos que una de las figuras más importantes contratadas por la compañía Google. Bueno, los trabajos casi de ciencia ficción que propone Kurzweil, las propuestas que tiene son verdaderamente asombrosas, en una suerte, digamos, de milenarismo o versión postmoderna, digamos, del milenarismo tradicional, que augura la llegada como de un acontecimiento mesiánico que, bajo la forma de una especie de inteligencia artificial, habrá de superar a los seres humanos. Bueno, lo serio del discurso transhumanista, que yo encuentro como lo más serio, es el hecho de estar auspiciado y promovido por inmensas fortunas que han apostado a conquistas tales como la curación de todas las enfermedades y la realización del sueño de la inmortalidad. Es decir, la importancia para, en mi opinión, digamos, del transhumanismo no reside solamente en que sus apuestas sobre el futuro se lleguen a cumplir o no, sino que las metáforas que emplea poseen un extraordinario poder, ya que construyen, digamos, un modelo de pensamiento determinista, según el cual la tecnología sería una suerte, digamos, de expresión de un destino que indefectiblemente tendrá lugar y cuya realización sigue un curso que no está, digamos, ni gobernado por leyes humanas ni tampoco divinas. Es decir, son metáforas que convierten a la tecnología en una suerte de orden autónomo que seguiría supuestamente
justamente su propia trayectoria y que avanza hacia su cumplimiento definitivo, diseñando una especie de horizonte, digamos, de felicidad universal gestionada por la inteligencia artificial. A mí me parece que el peligro, digamos, de estos movimientos es que bajo el disfraz del presunto, digamos, interés, entre comillas, apolítico, es decir, el interés por el bienestar de la humanidad, creo que lo que está en juego es, entre otras cosas, un poderoso conjunto de intereses económicos que además están aliados con las fuerzas más reaccionarias del neoconservadurismo. Voy a poner un ejemplo que me parece interesante, es el de Max More, que es el, digamos, científico que en el año 88 dio a conocer sus ideas y acuñó el término extropianismo, que es una filosofía que eleva algo así como a un grado superlativo, digamos, el optimismo respecto de los avances en materia de nanotecnología, de ingeniería genética y de inmortalidad. Bueno, Max More, que sostiene esta filosofía, casualmente es además el CEO de Alcor Life Extension Foundation, que es una empresa tecno-inmortalista que provee servicios de criogénesis y conservación de información de datos cerebrales a fin de resucitar los cuerpos en un futuro. Es una compañía que maneja presupuestos fabulosos de procedencia un tanto incierta, digamos, aunque tal vez a mí personalmente lo que más me interesa sea indagar en los fundamentos, entre comillas, científicos, ¿no?, en los que se basa para promocionar sus productos, ¿no? Si entramos en la página web, leemos rápidamente un ensayo muy curioso, digamos, que pretende justificar la supuesta cientificidad de los procedimientos técnicos que ellos implementan. Ese ensayo se refiere a la criogenización y posterior, entre comillas, resurrección, digamos, de un gusanito que se llama el Caenorhabditis elegans, que ha dado muestra, tras haber sido congelado y luego resucitado, de retener su memoria olfativa. Lo que vendría, según el ensayo, a demostrar que eso mismo se puede conseguir en el caso de un ser humano. Calificar que estos postulados son delirantes, desde el punto de vista del psicoanálisis, sería como insuficiente, ¿no? Porque, bueno, yo me inscribo dentro de una corriente del psicoanálisis que era de Jacques Lacan, para quien el delirio en realidad no es una propiedad de los locos, es una propiedad universal del ser hablante. Es decir, todo el mundo delira. No todo de la misma manera, pero nadie está exento del delirio. Por lo tanto, decir que esto es un delirio es poco, ¿no? Además, no podemos dejar de reconocer que una proporción importantísima de los descubrimientos y las invenciones que tuvieron lugar a lo largo del curso de la historia han sido posibles gracias a la fuerza del delirio y de la certeza que implica el delirio. Entonces, lo fundamental es, en este caso, el hecho de que la psicosis demuestra poseer, en algunos de estos casos, por una parte, una funcionalidad. Estamos hablando de gente que maneja presupuestos fabulosos, que tiene una compañía con un capital joint venture impresionante. Bueno, cualquiera se interesa en estas cosas a nivel de poner dinero. Y por otra parte, una capacidad de penetración real en el mercado. Estas compañías encuentran una clientela, es decir, gente que está dispuesta que confía en la idea de que ellos algún día podrán resucitar y volver a la vida conservando los datos de su subjetividad. El extropianismo, digamos, y otras formas de transhumanismo, más allá de que puedan ser o no,
discutir un delirio, debido a la economía que maneja y al discurso político que representan en su supuesta neutralidad, digamos, científica, me parece que merecen ser atendidos como signos de que la fetichización de la tecnología no es un asunto de minorías extravagantes o de sectas marginales, ¿no? Sino que obedece a grupos de poder que tienen un peso y una gran importancia. Sabemos, la historia lo ha mostrado, que las ideas, las creencias milenaristas son recursos fantasmáticos que surgen cada vez, y siempre con nuevas vestimentas, cada vez que los seres humanos se confrontan a un cambio de paradigma. Pero lo más inquietante es que según las épocas, la salvación puede llegar para todos o solo para algunos elegidos. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad hubo épocas en donde solo se salvarían algunos escogidos, mientras que otros momentos milenaristas la salvación vendría para todos. El tecnomilenarismo, es decir, el milenarismo contemporáneo, promete supuestamente un paraíso del que nadie va a quedar excluido, pese a que, tal como los acontecimientos se presentan en el momento actual, a mí me parece indicar todo lo contrario, ¿no? Es decir, que la tecnología no solo nos va a traer la felicidad para todo el mundo, sino que también corremos el riesgo de ver trazar de una forma mucho más acentuada las graves diferencias sociales, económicas y políticas que hoy padecemos, ¿no? Por eso me parece que es importante, esto no se me ha ocurrido a mí, también me sumo, me parece muy atendible a aquellos pensadores y a aquellas personas que están muy comprometidas con el tema de la tecnología, que plantean la necesidad de concebir que la tecnología, así escrita en singular y no mayúscula, en realidad es una entelequia, que no existe la tecnología, ¿no? Que por un motivo, una cuestión a veces incluso de economía en la transmisión, hablamos de ese modo, pero que es importante mantener la perspectiva de la pluralidad, que existen las tecnologías y con independencia de la verosimilitud que cada una de ellas pueda tener en sus conquistas, las tecnologías que apuestan a por ejemplo, a una prolongación de la vida, a una detección y erradicación de graves tecnologías, no van a estar al alcance de toda la población. No solamente por su elevado costo económico, sino porque fundamentalmente el dominio de esos modos de tecnificación, como el de los medios de producción, puede llegar a convertirse en los mayores artífices de los procedimientos de exclusión social. Por eso hay una dificultad muy grande para determinar de un modo preciso y fundamentado la diferencia, por ejemplo, entre los beneficios que podríamos obtener de la manipulación genética, beneficios indudables, indiscutibles, y la perspectiva de que estas tecnologías también pueden conducir a proyectos eugenésicos que una vez más nos precipiten hacia los abismos más oscuros y más siniestros de la historia. Por otra parte, la alternativa, digamos, del discurso naturalista, la idea de que hay que abandonar todo esto y volver a la naturaleza y a la etapa bucólica, digamos, eso es tan reaccionario, puede llegar a ser tan reaccionario como la fe absoluta en otros, ¿no? Es decir, la idea de que existe una naturaleza que ha sido, digamos, corrompida por la acción maléfica de las tecnologías, también puede ser el vehículo de posiciones altamente reaccionarias. Porque no existe ninguna naturaleza en un sentido abstracto. La naturaleza también es una construcción discursiva. Es también un artificio del lenguaje. Por lo tanto, la reificación de la naturaleza debe ser tan cuestionada
como la fetichización de la tecnología, que sería lo contrario. Eso no significa, obviamente, desatender los legítimos esfuerzos que muchos movimientos ecológicos, o ecologistas, mejor dicho, llevan a cabo, pero se distinguen precisamente porque contextualizan el sentido natural en un discurso político, y no en el romanticismo reaccionario del retorno, digamos, a las fuentes originarias e incontaminadas, que fue una de las características de este retorno bucólico y romántico a la naturaleza. Ahora, es interesante porque en anteriores, el pensamiento conservador tendía a idealizar el pasado y, digamos, a acentuar una supuesta nostalgia por una edad de oro, digamos, pasada, que sería necesario recobrar, mientras que las formas modernas, digamos, del conservadurismo lo que hacen es convertir el futuro en eso mismo que antes se atribuía al pasado. Ahora la Tierra, digamos, la edad de oro no está atrás. La Tierra prometida está hacia adelante, digamos. Una Tierra, digamos, a la que seremos conducidos por el carro triunfante de la tecnología. Entonces, me parece que uno de los aspectos más engañosos y temibles de la reificación de la tecnología no depende, digamos, tanto de los augurios que puedan llegar a ser o no ser realizables, sino, digamos, de que la felicidad se vislumbre bajo la forma de un sistema social presuntamente apolítico y superador de todas las diferencias ideológicas. Obviamente, bajo este mensaje, lo que se esconde es, digamos, un neoliberalismo que, digamos, se encarga, de manipular, digamos, los sueños humanos eternos, induciendo en ellos el espejismo del progreso. No es muy difícil reconocer que la confianza absoluta, digamos, en el misticismo tecnológico obedece en el fondo a la misma lógica que subyace a la creencia, por ejemplo, en la mano mágica del mercado, a pesar de que todo se va a regular automáticamente. En un plazo muy corto de tiempo, hemos pasado de las metáforas del cerebro concebido como un sistema operativo de altísima sofisticación, al revés, a las metáforas de los superordenadores capaces de replicar un cerebro humano, ¿no? O de poder cargar en un sistema operativo la mente de una persona y alojarla en una especie de vida digital eterna. Bueno, tanto una cosa como la otra son metáforas que rebosan un optimismo, que además se enuncia con una asertividad performativa. Performativa es como si por el hecho de decirlo, se está efectivizando. Y me parece que son, digamos, en parte estas metáforas responsables de algo que me parece que es muy importante, tanto a los psicoanalistas, a los pensadores en general, como a los científicos, a las personas implicadas en la tecnología, que es el grave peligro de una expansión global del cientificismo. Creer, por ejemplo, que la memoria, en el sentido informático del término, es equivalente a la memoria en el plano de ser hablante, es una de las tantas expresiones contemporáneas del cientificismo. Entonces, como decía, me parece que es importante rehusarse al empleo abstracto del término o del concepto de la tecnología, ¿no? Bajo la cual por lo menos los profanos, o que quizás ustedes, los especialistas, tienen otra cultura, pero hemos sido, digamos, educados bajo la idea de que la tecnología es una masa, digamos, que involucra distintas cosas, posiblemente en la creencia, además, de que
el bien y el progreso se llevan de la mano, que son dos, digamos, entidades que naturalmente armonizan una con las otras, ¿no? Es decir, que el progreso implica por sí mismo o un bien, o que todo bien supone intrínsecamente la idea de un progreso. Y más bien creo que es importante pensar, como lo sostienen algunas personas que reflexionan sobre estos temas, en términos de pluralidad, es decir, existen diversas tecnologías y que precisamente la distorsión promovida e interesada por el discurso mercantil consiste en convencer a la opinión pública de que la aceleración que se ha logrado en el campo de las telecomunicaciones y en el procesamiento de datos posee un correlato semejante en otros aspectos, por ejemplo, en avances en materia de salud o de cursos energéticos. Entonces, se nos quiere hacer creer que en 20 años podremos alcanzar un promedio de vida de 140 y que en un plazo de 150 años prácticamente ya nadie se va a morir de la mayoría de las enfermedades de las que nos morimos. Y esto, digamos, es falso, a pesar de que esté promovido por plataformas, entidades, empresas, compañías que manejan presupuestos fabulosos y que tienen un poder mediático extraordinario y que tienen una posibilidad de expandir, digamos, esta idea y este discurso, como por ejemplo una compañía como Alphabet, que es una de las compañías, digamos, parientas de Google. Hay digamos, un ensayo muy interesante de un filósofo y tecnócrata norteamericano que se llama Richard Jones, ¿no? Que él analiza con muchísimo rigor lo que implica tomar el concepto de tecnología en un sentido unificado, ¿no? Él dice que es un error decisivo, ¿no? Y recuerda que hay al menos 3 áreas distintas de innovación tecnológica. Una es el área de la información, otro es el área de la materia y otro el de la biología. Que cada una de ellas tiene sus respectivos condicionantes y restricciones, así como sus propios requerimientos, ¿no? Por supuesto que el área de la información avanza a una velocidad extraordinaria que hasta pocos años era como inimaginable. Entre otras cosas, eso ya me lo explicarán ustedes, porque no sé exactamente qué es lo que significa, según este autor, porque se trata, digamos, de un área de la tecnología que finalmente no tiene grandes requerimientos de infraestructura, ¿no? Pero en el área de la materia, parece que las cosas no solamente que llevan mucho más tiempo, sino que son mucho más caras, y ya no digamos en el campo de la biomedicina y la biotecnología, digamos, que implica además una serie de problemas muy concretos y muy diferentes, porque los entes vivos, obviamente, son mucho más difíciles de someter a los procedimientos de la ingeniería. El objeto vivo reacciona en ocasiones, primero reacciona, y segundo, que en ocasiones lo hace de una forma imprevisible. Eso ocurre, está ocurriendo permanentemente en el campo, digamos, de las aplicaciones tecnológicas, en el campo de las células madres, de la producción de tejidos, cuyo resultado y su desarrollo está siendo muchísimo más lento de lo que hasta hace muy poco tiempo se auspiciaba, ¿no? No muchos años atrás se decía que prácticamente estamos casi a punto de poder crear órganos fabricados enteramente, órganos humanos, órganos creados en laboratorio. Bueno, parece ser que no solamente que no es inmediato, sino que falta mucho tiempo para que esto se pueda conseguir. No lo digo yo, lo digo a las fuentes a las que he consultado. Silicon Valley no es solo el centro estratégico de las revoluciones tecnológicas, sino que también es con frecuencia el reservorio de ambiciones enloquecidas, deseos ciegos y embriagados por la euforia de un delirio performativo, es decir, de un impulso que confunde la retórica desiderativa con las conquistas logradas, ¿no? Es
decir, como si basta con expresar en un deseo como para imaginar que eso inmediatamente va a obtener en el plano técnico su realización. Las tecnologías, además, no evolucionan por sí mismas. Son el resultado de acciones, decisiones y reacciones que involucran a muchos actores, los inventores, los creadores, los ingenieros, también, por supuesto, los inversores. No constituyen un bien por sí mismo, ni tampoco son la encarnación del poder diabólico. Es decir, están sujetas a los avatares del discurso. Y su papel depende, digamos, no solo de los fines con los que se las emplea, sino también con las metáforas, dependen mucho de las metáforas con las que se promocionan. Es decir, lejos de que las tecnologías sean la expresión de un, digamos, o una conquista post-ideológica o trans-ideológica, son el vehículo, o pueden llegar a ser el vehículo de toda clase de ideologías que se pueden servir de ellas con las mejores o con las peores intenciones. Es decir, no solamente compramos dispositivos técnicos por los servicios indiscutibles que nos prestan. También lo hacemos porque somos consumidores de las metáforas que conforman el envoltorio de los dispositivos que consumimos. Y estas metáforas, yo creo que este, por ejemplo, es uno de los puntos donde creo que el psicoanálisis tiene cosas para decir, que pueden ser interesantes. Estas metáforas tienen el mérito, digamos, de haber conseguido un éxito planetario debido precisamente a la capacidad de evocar, de provocar o incluso de desbocar, digamos, el goce y su íntima relación con el cuerpo. Algunos de los dispositivos técnicos que entran en una relación con nuestra subjetividad que prácticamente se terminan convirtiendo en casi una prolongación de nuestra corporeidad. Entonces, al psicoanálisis no le interesa, o mejor dicho, lo que al psicoanálisis le interesa, porque es su especificidad, es aquello que nosotros podemos aportar en lo que se refiere al uso, que siempre es sintomático, que cada ser hablante, uno por uno, hace de los recursos tecnológicos que tiene a su alcance. El uso sintomático puede dar lugar efectivamente a consecuencias patológicas o todo lo contrario, puede ser para muchos sujetos la posibilidad de su redención, de su salvación. Voy a poner un ejemplo que para mí es muy interesante. Yo creo que fuera de los Estados Unidos no ha tenido mucha difusión, pero la plataforma Second Life, que ahora disfruta de todos los avances en materia de realidad aumentada, de realidad virtual. Es una plataforma donde el usuario abre una cuenta, se conecta, crea un avatar e ingresa a un mundo totalmente imaginario, en el que yo como usuario, y además con todos los mecanismos de la tecnología, puedo tener la experiencia de vivir en un mundo imaginario en el cual yo me he insertado como avatar. Como avatar, por ejemplo, he estado leyendo un libro maravilloso de entrevistas a personas que utilizan Second Life. Personas cuyas vidas reales, por así decirlo, son tremendamente patéticas y cuando llega la noche ingresan por un rato a un mundo totalmente imaginario donde viven otra vida, aquello que habrían querido ser y no fueron, la vida que contrasta, la vida maravillosa que contrasta con la vida real que tienen,
una vida en donde la usuaria, que es una obesa mórbida, con un niño autista, otro con déficit, digamos, de atención, y que tiene 3 trabajos, cuando ya todo el mundo está durmiendo en su casa, entra en la plataforma y se convierte en una princesa delgada, ¿no?, que vive en un castillo, pero todo eso con las gafas de realidad virtual, todo eso es lo que le permite, digamos, una experiencia sensorial, donde no es simplemente una observadora que mira la pantalla, es alguien que verdaderamente ingresa, por eso se llama Second Life, ingresa como a una vida alternativa. ¿Eso está bien o eso está mal? Al psicoanálisis no le interesa hacer una definición de si eso es bueno, si eso es malo, si hay que promoverlo, no hay que promoverlo. Es decir, para algunas personas, bueno, eso es la posibilidad de encontrar algo que le proporcione un cierto asidero a, digamos, la locura de su existencia. La gente que está enganchada al ordenador, ¿hay que curarla de eso o hay que respetar eso? Depende. Es decir, como toda adicción, depende de la funcionalidad que tenga. Tengo analizantes para los cuales la relación con el objeto técnico en el cual pasan 12 horas diarias es lo que paradójicamente los mantiene enganchados a la vida. Es el instrumento a través del cual pueden realizar, aunque sea de manera virtual, un lazo social, porque de lo contrario su vida transcurre en un aislamiento y inactividad absoluta. Eso les brinda una apertura a un lazo social online que no podrían jamás mantener en vivo y en directo. Por tanto, digamos, así como hay personas que enganchadas a eso se ven imposibilitadas de poder responder en la vida real, hay otros que, sabiendo que nunca van a poder responder en la vida real, por lo menos encuentran a través de los dispositivos la posibilidad de no quedar totalmente atrapados en el interior de su propio pensamiento. Pongo estos ejemplos muy extremos justamente para mostrar, y eso es uno de los propósitos por los cuales me interesan estos temas, porque me importa mucho que, digamos, podamos reflexionar que efectivamente incluso hasta los usos, entre comillas, aparentemente, digamos, más excesivos de la tecnología, no pueden ser analizados si no es en el contexto de la función singular, única, irrepetible, personal, por así decirlo, que eso tiene para un determinado ser humano. Digamos, la idea de que el futuro debe diseñarse, la idea de que ahora no se trata de volver al pasado, sino de construir el paraíso bajo la forma de un diseño del futuro, la idea de que el futuro se construya y que no hay mejores manos para construirlo que las de una tecnocracia, paradójicamente constituye una posición muy retrógrada, ¿no? Es decir, las inversiones y las apuestas al futuro son muy importantes, por supuesto, siempre y cuando no se conviertan en una materia, digamos, en una maniobra para distraernos de los problemas del presente, ¿no? Y fundamentalmente para proyectar un campo de utopía a la medida del pensamiento mágico, ¿no? Es decir, en este momento ustedes saben que hay lugares donde se debate muy seriamente con personas, digamos, que tienen para sostener con fundamento científico y teórico discusiones, como por ejemplo un coloquio que se realizó en un instituto que se llama Future of Life, que está en Boston. En el año 2014 se realizó un coloquio que su traducción sería más o menos el futuro de la tecnología, beneficios y riesgos. Todo el coloquio se centró sobre la necesidad de ir ya empezando a preparar nuestra partida a Marte.
considerando de que efectivamente nuestro plazo en este planeta tiene sus días contados y por lo tanto tenemos ya que enfocarnos hacia el éxodo a Marte. Verdaderamente entrado, digamos, en lo que ha sido el coloquio, en las discusiones, en el vídeo, parece verdaderamente increíble que personas con un desarrollo intelectual, científico, técnico, puedan, digamos, sostener de una manera tan, digamos, irresponsable, diría yo, el convencimiento de que ha llegado la hora de que todos los esfuerzos se inviertan en programar y planificar nuestro éxodo fuera de nuestro planeta, porque ya se lo considera que está, digamos, prometido a su desaparición. Bueno, me parece que este es un ejemplo que puede parecer extremo, pero sorprende, cuando uno se va metiendo al tema, sorprende hasta qué punto, digamos, esta idea se va extendiendo, como algo que efectivamente, más allá de, no voy a entrar a juzgar cuál es la intención subyacente, porque ni siquiera sé si se puede hablar de intención que subyace a estos proyectos. Lo cierto es que todo esto, que además absorbe cantidades, digamos, cifras inmanejables de dinero, evidentemente nos distraen de los problemas que hoy en día necesitamos resolver todavía aquí en la Tierra, ¿no? Y que quizás si una parte de esos esfuerzos, de ese desarrollo tecnológicos y de esos presupuestos se invirtiesen en lo que hoy ocurre aquí, a lo mejor la inmigración a Marte podría demorarse algunos siglos más tarde. En ese coloquio, una de las cosas que me ha llamado la atención es toda la discusión en torno a la cuestión de la inteligencia artificial. Las famosas leyes de Asimov, que durante muchos años no solamente constituyeron las leyes de la ciencia ficción, sino que además han sido, y en cierto modo siguen siendo un poco una orientación en ciertas investigaciones, especialmente en inteligencia artificial. En ese coloquio hay un momento en donde los ingenieros, los pensadores, hay filósofos también, por empezar, admiten que las leyes no se van a... La primera ley de Asimov es que un robot, digamos, no puede realizar nada que atente contra la vida de un humano. Tiene que estar programado de tal manera que garantice la inviolabilidad de la vida humana. Bueno, todos están ya más o menos de acuerdo con que esa primera ley ya muy difícilmente se pueda cumplir, y se preguntan si los dispositivos no deberían incluir, los dispositivos de inteligencia artificial, una suerte de kill button, o sea, un botón de eliminación, para, en el caso de que, digamos, el dispositivo comience, digamos, a cobrar una independencia, exista el recurso último de poder desactivarlo antes de que efectivamente las máquinas, en ese proceso de autoaprendizaje, puedan empezar a tomar el control de nuestras vidas, ¿no? Entonces, todo el debate es que si a las máquinas se les pone un botón de eliminación, el dispositivo se vuelve más fácilmente hackeable por fuerzas enemigas que pueden utilizar precisamente ese botón para desactivar nuestros dispositivos. Porque detrás de toda esta cuestión, digamos, de la idea de que la inteligencia artificial va a estar a nuestra disponibilidad, a nuestro servicio, al cuidado de nuestros intereses, siempre parte, por supuesto, del presupuesto de que el malo es siempre el enemigo, siempre es el otro, ¿no? O sea, nuestro ejército, por supuesto, es el ejército, me refiero en este caso a los Estados Unidos. Nuestro ejército es el ejército que defiende los valores de la humanidad, como lo
valores de la libertad, etcétera, etcétera, y que si alguien puede atentar con estos dispositivos, es el ejército enemigo, que por supuesto es el malo, ¿no? Nosotros somos los buenos, ¿no? Hay un ensayo, por ejemplo, donde se hace un listado de lo que se llama, esto es una cuestión muy interesante, digamos, los riesgos existenciales. Es decir, hay también toda una corriente que considera que en este momento la tecnología tiene que estar al servicio de pensar todos los riesgos potenciales que existen de aniquilación de la raza humana. Hay les recomiendo un libro que se llama así, Riesgos Existenciales, analizando los escenarios de extinción humana y su relación con los peligros, de Nick Bostrom, donde efectivamente hace una enumeración de todos los peligros que se ciernen sobre nosotros, ¿no? La mayoría de los cuales requieren de la imaginación del autor, que tiene que efectivamente, como también los autores de ciencia ficción, tiene que usar su fantasmagoría para poder efectivamente pensar anticipadamente todos los peligros, digamos, que nos asaltan. No deja de ser interesante, pero lo más interesante, digamos, es pensar que todo eso, ¿cuál es el propósito? El propósito es pensar que si somos capaces de anticipar todos esos peligros, vamos a poder ponerles remedio de manera, digamos, adelantándonos a su existencia. ¿Y cómo le vamos a poner remedio? Pues este hombre, con semejante investigación, y tal imaginación, y el currículo, que es un inglés, ¿no?, en Cambridge, está convencido de que la conversación entre las comunidades de científicos va a poder poner, digamos, un manto de prevención a todo esto, va a impedir que efectivamente estas cosas lleguen a suceder. Que las naciones tienen que conversar entre ellas, que los gobiernos tienen que conversar entre ellos, ponerse de acuerdo, digamos, es decir, el contraste que hay entre la complejidad del problema y la ingenuidad con la que se propone su resolución, verdaderamente es algo asombroso. Bueno, yo tengo muchas cosas por aquí, voy a simplemente finalizar con, digamos, una cuestión que es la siguiente. Insisto, me parece, hablo desde la posición de un psicoanalista que vive en el mundo contemporáneo, de alguien que celebra los extraordinarios avances que se realizan en materias tecnológicas, de que comparto con muchas otras, digamos, corrientes de pensamiento y saberes la necesidad de establecer un marco de reflexión al respecto, porque efectivamente siempre hay una discordancia entre cada, digamos, invención nueva en la historia de la humanidad y la posibilidad de tener una distancia reflexiva sobre eso, con el propósito, digamos, de tratar que efectivamente el psicoanálisis pueda aportar lo que le corresponde dentro de lo que es el campo específico de su alcance, una reflexión al respecto, una reflexión que ni idealice la tecnología o las tecnologías, ni que tampoco, digamos, forme parte de una especie de discurso reaccionario y religioso contra ellas, pero advertidos de que efectivamente es muy importante de que todo esto, digamos, tenga una relación pensada, reflexionada, una relación con la vida humana, de tal forma que las tecnologías no acaben por convertirse efectivamente en el sistema operativo de nuestras vidas. Bueno, yo me detengo aquí, les agradezco la atención y bueno, si alguien quiere comentar algo,
hipnosis, abrimos una ronda de comentarios, de preguntas. Si no entendí mal, usted hablaba que el uso siempre era sintomático. No entiendo bien. Bien, por supuesto. Quizás introducía ahí un poco de nuestra jerga, digamos, pero procedo a tratar de aclarar esta cuestión. Es decir, cuando decimos sintomático, nosotros le damos a la palabra síntoma un estatuto que, por una parte, incluye el sentido corriente. El síntoma es algo que no anda bien, algo, ya sea a nivel físico, a nivel mental, a nivel, podríamos decir que un aparato técnico también da síntomas, en el sentido de dar signos de que algo no funciona bien. Pero, digamos, también hemos extendido la comprensión del término síntoma a, digamos, el extremo de plantear que la relación con las cosas del mundo, con las personas, con los objetos, siempre es una relación sintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una relación armónica con nada. Que todo vínculo, ya sea con las personas, con los objetos, en los vínculos siempre tienen algo alterado. Eso no significa que lo alterado sea necesariamente mórbido. Es una manera de plantearnos que no existe nada que sea perfectamente armónico ni normal entre el sujeto y nada de lo que habita. Es decir, que nuestro modo de habitar el mundo es un modo que ya entraña necesariamente alguna clase, digamos, de perturbación. Y me insisto, no en el sentido de que esa perturbación necesariamente tenga que ser considerada de un rango patológico, ¿no? Entonces, la relación con el objeto técnico, cuando decimos que es una relación sintomática, debemos decir que efectivamente, primero, no es una relación natural, obviamente. Como tampoco es una relación natural desde el punto de vista del psicoanálisis. Hay personas, digamos, que sostienen que, por ejemplo, las relaciones humanas están regidas por leyes estrictamente biológicas o genéticas, ¿no? Que nos vinculamos entre nosotros siguiendo leyes naturales, instintivas, fisiológicas, genéticas, hormonales. Bueno, el psicoanálisis tiene otro punto de vista. Esto puede ser muy discutido, pero nuestro punto de vista es que nosotros no tenemos relaciones naturales entre nosotros, porque nuestras relaciones están mediadas por un artificio, que es la palabra. La palabra es un artificio que lo perturba todo. Y cuando digo que lo perturba todo, que lo trastoca todo. Entonces, en ese sentido, es que, digamos, hay un uso sintomático de los objetos técnicos. Ese uso sintomático puede ser un uso sintomático que a una persona le permite, a partir de eso, encontrar una estabilidad para su existencia, en ese síntoma de la relación con el aparato técnico, y, por el contrario, hay personas que ciertas adicciones a los aparatos técnicos, al contrario, les puede provocar, digamos, síntomas en el sentido mórbido del término. Le voy a dar un ejemplo bien clínico que me parece que es importante. Hay personas, como les decía antes, que pasan muchísimas horas al ordenador al punto de que comienzan a perder las facultades para poder estar en la vida real. Personas que ya no pueden vincularse de manera, digamos, en la realidad 3D, ¿no? Que necesitan estar todo el tiempo. Bueno, nosotros podemos pensar que efectivamente ahí hay un perjuicio, entre comillas, que está siendo producido por el uso de una tecnología. Bueno, pero eso puede ser un prejuicio, ¿no? Nosotros como observadores. A lo mejor si entramos en la historia de esa persona, de sus capacidades, de su patología, nos damos cuenta de que quizás al revés,
¿no? El ordenador es lo que le permite tener una vida y estabilizarse en todo esto. No entrar en momentos de desbordamiento, de angustia, ¿no? Y que el vínculo, digamos, y que cuántas personas, por ejemplo, a través de las redes sociales, encuentran la posibilidad de convertir el aislamiento que les provoca alguna de sus patologías en algo con lo cual se pueden colectivizar. Otro ejemplo. En la década de los 80, un médico inglés inventó, utilizando, digamos, primero se hacía en forma presencial, los grupos de lo que él denominó los escuchadores de voces, es decir, las personas que tienen alucinaciones auditivas. Cuando Internet se incorpora al mundo y se empiezan a crear los foros a través de Internet, esto que al principio se hacía en forma presencial, como los alcohólicos anónimos que se reúnen para hablar entre ellos sobre sus problemas con el alcohol, esta gente se reunía en un lugar, en una ciudad inglesa, para hablar de sus voces y colectivizaban, ¿no? Es decir, construían un lazo social basado en sus síntomas, compartían sus experiencias, lo que a uno le había dicho las voces, lo que a otro le había dicho. Bueno, eso se va extendiendo a través de foros que hoy en día tienen una proyección mundial impresionante. Entonces, hay personas que diariamente se conectan, comparten con otras personas, lo que antes era un padecimiento que se vivía en la más absoluta soledad, el poder compartirlo con otros, entre paréntesis, lo normativiza. Es decir, ya no solamente me pasa a mí ni a no, somos una comunidad que hace de ese rasgo patológico, sintomático, hace un signo de identidad y nos constituye como colectividad. Bueno, eso que gracias a la tecnología se ha podido constituir, a mí me parece que es un uso extraordinariamente beneficioso de lo que la tecnología puede aportar en el sentido de, aunque esto puede parecer muy loco, bueno, pero efectivamente es interesantísimo el servicio que esto puede brindar. Los ejemplos, ustedes mismos conocen innumerables ejemplos de cómo efectivamente estas cosas tienen muy diversos usos. La misma tecnología puede ser utilizada con usos muy diversos. Y de la misma manera que cuando se escribe un libro, se puede escribir un libro maravilloso, se puede escribir Mi lucha de Hitler, con las tecnologías pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, todo depende de... Ahora, sí es verdad que hay otro tema y está la cuestión estrictamente, digamos, la relación individual, cada sujeto uno por uno con la tecnología. Eso es un asunto en donde el psicoanálisis tiene algo que decir. Nosotros no tenemos una intervención sobre lo que ocurre a nivel de los fenómenos del mundo. Pero podemos decir cosas, pero nuestra acción concreta, dado que trabajamos con una persona una por uno, nuestra acción, bueno, se circunscribe, y yo creo que es muy importante de que nosotros no, me refiero a los psicoanalistas, no nos confundamos con que vamos a hacer lo que vamos a aportar la filosofía del asunto, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un campo acotado en donde podemos decir algunas cosas, y eso sí, podemos decir algunas cuestiones que yo creo que son muy interesantes, porque sabemos cuáles son los resortes que las compañías que manejan las tecnologías, cuáles son los resortes de la condición humana que tocan para conseguir transformar eso en mercado. De eso hablaremos. Sí. Yo tengo como una especie de debilidad por las interfaces dentro del mundo técnico. Y como, claro, a partir de la aparición de la informática, las interfaces empezaron a ser muy poderosas, empezaron a poder representar buena parte, bueno, lenguajes visuales
poderosos, y demás, y pareciera como que el mantra hoy es un poco meter interfase a todo, ¿no? Incluso ya no solo para la informática, lo que es absolutamente necesario, sino incluso para mucho del mundo biológico y material, donde tal vez no hubiese sido necesario, pero también se lo estamos poniendo. De alguna manera hay como una especie de construcción social de interpretación sobre lo que son las cosas a partir de las representaciones simbólicas que también que son diseñadas, que son las que están implementadas en las interfaces. Lo que pasa, con las interfaces informáticas y con cualquier otra interfaz, es que yendo al campo, voy a pisar tu campo sin saber nada de Por supuesto, yo estoy pisando el encuentro todo el tiempo y metiendo la pata seguramente todo el tiempo. Donde cada sujeto, de alguna manera, si bien tiene algún tipo de modelo mental, como se lo suele hablar en los estudios de interfaces, o interpretación acerca de lo que ve, incluso la creación del modelo operativo individual, inicialmente subjetivo, pero claro, subjetivo, pero en realidad también ese modelo se construye a partir de una forma operativa eficiente. Esa forma operativa eficiente es un modelo con el que las cosas funcionan, y si no hago exactamente los gestos que están pautados en función de esa representación simbólica, esa cosa no funciona. Con lo cual, de alguna manera, entiendo, incluso la etiología animal inventó una palabrita que después se lo robaron los estudios de interfaces, que son los affordances, donde en realidad aparece el sujeto en formato mucho menos del mundo psicológico, sino como el que pone los fines finalmente, y si ese gesto de alguna manera sirve para cumplir con los fines de ese sujeto, entonces ese sujeto utilizará los artefactos para lo que él está buscando de servicio. Pero la pregunta es, ¿qué parte del mundo sí, lo digo así porque para no meter la pata en nombres específicos, qué parte del mundo sí se ocupa de esos gestos que finalmente son gestos que se transforman en gestos culturales? Porque ya no depende solamente de un sujeto, sino de todos los sujetos que utilizan la misma interfaz diseñada y que tiene un altísimo contenido simbólico, finalmente es un discurso también. ¿Qué parte hermana del mundo psi estaría asociada a esa cosa que ya no depende solamente de un solo sujeto, sino de un comportamiento social, ¿no? Es la psicología social. Bien, a ver si he conseguido interpretar, digamos, creo que he podido más o menos seguir tu comentario primero y tu pregunta, ¿no? A ver, en nuestro terreno, digamos, se trata del lenguaje. Digamos. Es el lenguaje, puesto que el psicoanálisis, en definitiva, no solamente que es un dispositivo, un método terapéutico que está enteramente y exclusivamente basado en el lenguaje, y que por lo tanto tiene una reflexión que puede ser muy discutible, por supuesto, pero una reflexión compleja y muy profunda en torno a lo que es el lenguaje, a cómo el lenguaje opera en la vida humana y cómo somos productos del lenguaje, finalmente. Entonces, lo que desde tu punto de vista llamamos, bueno, lo colectivo, lo que ya es lo que funciona para todos, efectivamente, todos somos hijos del lenguaje. Ahora, a lo que el psicoanálisis le interesa es cómo el lenguaje opera en cada uno, puesto que ahí es donde se producen diferencias. Es decir, el lenguaje que no solamente no produce los mismos efectos en todos los seres humanos, sino que, claro, hay un nivel en donde compartimos, por ejemplo, la idea de que existe una comprensión. Podemos hablar, más o menos logramos una comunicación entendible. Cuando entramos a profundizar más, nos damos cuenta de que el lenguaje en realidad introduce una cantidad de malos entendidos que son esenciales a la condición humana y que finalmente es sobre la base de esos malentendidos como verdaderamente se generan los lazos sociales, ¿no? Por eso,
nosotros tenemos una concepción muy opuesta a lo que ocurre en el campo animal, donde efectivamente, por eso nosotros, el psicoanálisis, tenemos un punto de vista crítico a todas teorías del aprendizaje. Nosotros consideramos que el ser humano, a ver, entiéndanme, estamos hablando de un plano que no es el plano de la racionalidad. Por supuesto que el ser humano aprende montones de cosas. Pero en otro plano, a diferencia de los animales, nosotros no aprendemos nada. O sea, todos esos gestos, como decía, esos gestos que si son útiles los incorporamos, bueno, en algunos aspectos sí, pero lo que se descubre, que eso había escapado a la idea tradicional, a la observación corriente, es que el ser humano en realidad adopta los gestos al revés, los más inútiles, los que más lo van a perjudicar, los que más lo van a comprometer en la repetición del error que no solo no le va a servir para mejorar nada, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, así como el animal evoluciona en la medida que va incorporando todo aquello que sirve a la prolongación de la especie, que sirve a la mejora de la especie, a la conservación de la especie, nosotros todo lo que incorporamos va en detrimento de nosotros mismos y en detrimento de la humanidad. Pero hay personas que se redimen a partir de la adopción de esos gestos, ¿no? Con los ejemplos que vos ponías. Sí, por supuesto. Pero estoy empezando por la base de la cuestión. Después, efectivamente, está cómo uno puede hacer un autotratamiento de eso mismo que en un principio está prometido, digamos, a la catástrofe. Uno puede hacer un tratamiento de eso. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo, la vida amorosa. Si uno aprendiera de la experiencia, la segunda relación amorosa tendría que ser una elección que mejorara la primera, la tercera que mejorara la segunda y la cuarta ya alcanzar, digamos, un estado en donde uno diga, bueno, aquí me quedo porque de todo lo anterior aprendí algo y encontré mi media naranja. Bueno, no digo que eso a veces no pasa, a veces pasa a la primera. Pero en realidad lo que se observa es que cuando nosotros recibimos a las personas que sufren de la vida amorosa, lo que descubrimos es que cuando ellas hacen un repaso, digamos, de lo que es la historia de los vínculos amorosos, lo que se dan cuenta al poco tiempo es que no aprendieron nada, que vuelven a aprender siempre el mismo error y que siempre eligen eso que inconscientemente, por supuesto, porque se trata de una cosa intencional, que inconscientemente está prometido a repetir el mismo fracaso. El psicoanálisis se ocupa de eso. Es decir, no se ocupa de lo que es exitoso y que efectivamente está al servicio del progreso. Se ocupa de lo que hace síntoma. Y en este campo, que es la relación con la cuestión tecnológica, nuestro interés es exactamente el mismo. O sea, desde luego, aceptar, abrazar, acompañar de un modo crítico, en el buen sentido de la palabra, todo lo que es, digamos, estas cuestiones, y al mismo tiempo interesarnos por el hecho de que todo lo que se promete, digamos, como conquista fantástica, armónica, que va a conducirnos a una promesa de felicidad, que eso es una falacia. Es decir, que nosotros podemos muchísimas cosas mejorar gracias a la tecnología. Se puede prolongar nuestro bienestar como colectividad, nuestro bienestar social, nuestro bienestar en materia de salud. ¿Quién puede negar que gracias a la tecnología hemos mejorado en materia de medicina, en materia de predicción atmosférica para prevenir? Todo eso es absolutamente, sería realmente delirante negar todo eso. Pero también plantearnos que todo eso va a converger en un futuro en donde vamos a erradicar la falla, el error, el síntoma, ¿no? Que siempre hay algo
que va a escapar al cálculo. Entonces, el psicoanálisis se ocupa de eso, se ocupa efectivamente de los efectos que en la vida humana se producen cuando todo lo que hacemos, siempre hay un punto en donde tanto el cálculo que nosotros hemos hecho, como el cálculo que el otro hace, como el cálculo matemático, siempre hay algo en algún punto que falla. Ahí es donde algo hace síntoma y es donde de alguna forma, yo creo que se aloja la expectativa de que vamos a seguir sobreviviendo como especie, frente a la idea de que vamos a convertirnos, como piensa el transhumanismo, vamos a mutar en algún momento y vamos a convertirnos en máquinas perfectas. Bueno, evidentemente todo esto son, digamos, conjeturas que no pueden demostrarse. Nosotros tenemos una conjetura, nos permitimos, ya que todo el mundo la tiene, porque no podemos tener nosotros también una. Nuestra conjetura es que siempre va a haber algo que haga síntoma. Nosotros lo planteamos efectivamente en un terreno muy concreto. Los seres humanos todavía existe algo que se llama el vínculo sexual, el vínculo amoroso, que es donde más se manifiestan los tropiezos de los seres humanos, ¿no? Es uno de los terrenos de los demás. Entonces, nosotros no creemos que pueda existir una máquina que nos encuentre el partener perfecto, ¿no? Que pueda diseñar, digamos, en base a nuestros datos y a los datos de otro, que los dos seres hablantes, mediados por la inteligencia artificial, se encuentren y logren crear un vínculo perfecto, donde no haya malentendidos, donde no haya diferencias, donde todo sea armonioso y satisfactorio. Pensamos que eso es imposible. Por supuesto, yo sé que ustedes no piensan la inteligencia artificial en esos términos, obviamente, pero estarán de acuerdo conmigo en que hay muchos proyectos que sí piensan que eso se podría llegar a conseguir. No sé si respondo algo a tu pregunta. Bueno. Sí, bueno, la verdad que es súper interesante todo. Lo que me interesó muchísimo es la visión que planteaste sobre, digamos, una posición intermedia entre tecno-optimismo y un tecno-pesimismo, que nos atraviesa todo lo que hacemos y enseñamos filosofía de tecnología, porque de alguna manera uno es ingeniero, lidia con ingenieros, y además es millennial y lidia con millennial. Pero por otra parte, eso lo digo por mí también. Te iba a decir muchas gracias. Pero por otro lado también, digamos, busca un cuestionamiento hacia las tecnologías, una no adopción acrítica, sino una adopción inteligente, racional. Y en ese sentido me llamó mucha atención cuando planteabas esta cuestión de, bueno, no todo uso de la tecnología, a pesar de parecer, digamos, patológico, es necesariamente malo. Y el caso de la obesa mórbida que usa Second Life, por ejemplo, porque uno puede, digamos, suponerse en hacer mucho esfuerzo que es mucho más feliz esta obesa mórbida dentro de Second Life que fuera de ella. Y está bueno eso, está bueno poder pensarlo, pero también me trae algunas dudas, porque me pregunto, en primer lugar, si vos como psicoanalista le hubieras recomendado a esta persona que use Second Life, a priori. ¿Bien? Una cosa es si ya lo hace y de repente ya tiene el goce de la satisfacción del uso de la tecnología liberador, y otro punto es si lo recomendarías, porque si la respuesta fuese afirmativa... No, vamos a ver, me parece muy adecuado tu comentario, es muy interesante, porque puede haberse, digamos, deslizado por mi parte una transmisión, quizás un malentendido. En este caso me parece, te agradezco tu comentario. Pero por un lado, digamos, yo tengo una anécdota de un conocido que no, tuvo no era una obesa mórbida, era un amigo que, digamos, hacía terapia, estoy hablando hace muchos años, estamos en secundaria todavía, y en ese momento se empezaba a usar el chat, el MSN, me acuerdo, el ICQ, en aquella época.
Y bueno, él manifestaba en su terapia que era tímido para encararse chicas y le habían sugerido, el psicoanalista le sugirió el chat como medio de poder afrontar la timidez y empezar las relaciones. Relaciones que después se supone que, digamos, el chat era la antesala a la relación personal, el encuentro personal. Pero, digamos, yo combino eso con tu anécdota de la obesidad mórbida, donde tal vez yo, digamos, no soy psicoanalista, gracias a Dios, porque sería pésimo, creo. Pero, digamos, quizás sí, digamos, pondría en duda si está mal que esa persona, si es malo para la persona o bueno para la persona. Y después el tema es si yo lo recomendaría, porque, digamos, en última instancia me parece que la recomendación tecnológica podría irse a la distopia de Huxley, ¿no? Concretamente pienso en la distopia de Huxley, el mundo feliz, donde efectivamente, digamos, las personas en una etapa de su vida consumen la droga perfecta, Soma, la droga de la felicidad, y después mueren, digamos, sin problemas. Y siempre me queda la duda de si el mundo feliz es feliz, porque, digamos, una lectura rápida del libro parece que no es feliz, pero después a uno le entra la duda. Porque de repente puede ser mucho más interesante vivir enteramente en Second Life, siempre y cuando haya un tubito que me alimente. O la pastilla de la Matrix, digo, en la ciencia ficción aparece mucho eso. Digo, ¿qué pastilla agarrás? ¿La que te muestra el mundo asqueroso donde viven los seres humanos en verdad, atrapados por las máquinas, o el mundo donde puedo ser Brad Pitt? Y yo lo pienso, digo, si la alternativa es esa, yo lo pienso. Me parece un tema, esto podría dar para por lo menos 2 horas más, pero voy a tratar de, no quiero perder ninguno de tus comentarios porque me parecen muy atinados. En primer lugar, por supuesto que, bueno, hay, como en toda disciplina, distintas maneras de ejercerla, ¿no? En mi caso, como muchas otras personas, yo raramente recomiendo nada. Más bien, trato de ayudar a que la gente pueda encontrar sus recursos. No, jamás se me ocurriría recomendarle a alguien una determinada tecnología. Lo que me parece interesante, y pongo el ejemplo, es que si esa persona, si sometemos a un debate sobre el comportamiento de esta persona, de esta mujer en concreto, en su relación con Second Life, digamos, bueno, quizás los psiquiatras dirían que está completamente loca y que digamos, redobla una suerte de alienación. Los psicólogos conductistas dirían que hay que enseñarle, digamos, alguna técnica para que pueda adaptarse a la realidad que es la que tiene. A mí lo que me interesa es entender efectivamente la función que eso cumple en la vida de esta persona. Primero, el respeto a lo que el sujeto encontró de forma espontánea, entre comillas, para sostener y poder soportar su existencia. Luego, tratar de ver hasta qué punto esa solución es la mejor que está a su disponibilidad, o puede haber una, ¿no? Porque evidentemente, claro que le proporciona una felicidad fugaz, la única que ha podido encontrar. ¿Hasta qué punto podemos ayudarla, ¿no? A que pueda cuestionar, interrogarse respecto a eso que hace, con el propósito de poder encontrar una salida distinta? Pero simplemente puse el ejemplo para plantear que es importante no caer en el prejuicio de calificar eso ni como malo, que lo que importa es saber cómo eso funciona en la vida de una persona, qué uso, qué grado de satisfacción le brinda y qué alternativa existe de que pueda encontrar otra. Pero a su vez, esa alternativa tampoco se podría plantear si la persona no se introduce un cuestionamiento. A lo mejor esta persona puede vivir el resto de su vida así. Y bueno, encontrar una salida. Por supuesto que yo no recomendaría eso, ni recomendaría el chat, pero es verdad que hay personas que no pueden tener relaciones con las personas reales. Y hay que respetar el hecho, a través de una tecnología, tienen acceso a foros que conversan, que discuten, que intercambian correspondencia, mensajes,
fotografía, cartas, dibujos, fotografías, etc. Pero donde los cuerpos no se encuentran, porque esas personas a lo mejor no están en condiciones de poder encontrar. En un análisis, a lo mejor algo de eso puede cambiar, pero siempre sobre la base de tomar, digamos, de respetar lo que esta persona encontró, solución, entre comillas, personal para su existencia. Los dos grandes libros, digamos, las dos grandes distopías que hoy en día vemos de alguna manera realizarse, es el de Aldous Huxley y de Orwell 1984. Es decir, tenemos las dos cosas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que finalmente va a imperar? La conquista por la vía, digamos, de la videovigilancia y la vía del terror, o va a gobernar el mundo es el control de la vida del entretenimiento, de la supuesta felicidad. Decías, si me tengo que tomar una pastilla, ¿cuál me tomo? La que me muestra el castillo en donde es flaco, rico y rodeado de mujeres, o la pastilla que me permite aceptar la realidad inmunda en la que vivo. Los seres humanos no podemos vivir sin pantallas. O sea, necesitamos siempre en nosotros y la existencia la mediación de una pantalla, que es una ficción, no podemos vivir de la ficción. Porque si nosotros nos confrontamos con la existencia por ficción, es la angustia. Porque efectivamente la existencia sin la mediación, con el hecho mismo de la vida, de ser plenamente conscientes de nuestra vida, de nuestra existencia, sin la mediación de la pantalla, llámese la pantalla de nuestra fantasía, la creencia en una religión, la adicción a un juego, algo que efectivamente sitúe una suerte de distancia entre nosotros y lo real del existir, la vida es absolutamente insoportable. Claro, hay distintas pantallas. Hay pantallas que efectivamente nos alienan de una manera absoluta y hay pantallas, bueno, que nos permiten soportar y no por ello, a pesar de que sea que se trate de una ficción, no por ello dejar de tener una funcionalidad en el mundo, poder existir de una manera funcional en el mundo. Pero las pantallas son eliminables. Ahora, la tecnología ha podido hacer es crear, bueno, nunca mejor dicho, digamos, ¿no? Pantallas que no habíamos pensado ni imaginado que podrían llegar a existir, más que vendrán. Lo cual muestra más que en realidad, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos no somos entes naturales. Porque entre nosotros y el medio en el que estamos, siempre opera una mediación. Y finalmente esa mediación siempre se realiza, ya sea técnica, sea una creencia religiosa, sea un juego, sea una droga. En última instancia, esa mediación es el resultado de que entre nosotros y el mundo existe el lenguaje. ¿Por aquí? ¿Cómo entonces? ¿Cómo dirías esas características del título del seminario de nuestra tecnología y la aplicás en un momento de quienes, las empresas que están detrás de la fabricación de las tecnologías, se aplicás en la subjetividad propiamente dicha de cómo influye la tecnología en el relacionar de los sujetos. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar este tema en todos los aspectos. Posiblemente el aspecto que a mí me interesa destacar es el hecho de que efectivamente la idea de que
la tecnología es transideológica, está más allá de cualquier ideología, se va demostrando poco a poco que es una falacia. Todo esto, como ustedes saben, nació, digamos, bajo un poco la leyenda un tanto romántica de los garajes, ¿no? O sea, eran los garajes de las casas donde jovencitos inventaron todo esto que fue creciendo. A ver, no soy yo el que plantea esta idea, yo me sumo a los que de una manera cada vez más intensa comienzan a plantear que efectivamente no solo la tecnología no carece de ideología, la promoción de las tecnologías, sino que en particular las tecnologías de la comunicación, que son en buena medida las que más influyen en las leyes del mercado, no solamente que poseen una tecnología, sino que además es una tecnología que está al servicio, de una ideología que a veces puede ser la más reaccionaria. O sea, hace poco tiempo la revista The Intercept sacó a la luz un proyecto que se estaba manteniendo en el más puro secreto, que es el proyecto Dragonfly, que significa libélula, que es el nombre secreto de el sistema operativo que Google está negociando con el gobierno chino, para que exista un servidor, ¿no? Google adaptado a la política del gobierno chino, es decir, un buscador que tenga las restricciones que el gobierno chino ha impuesto. 1.500 ingenieros de Google en todo el mundo han renunciado al enterarse y al verificar la existencia de este proyecto porque no están dispuestos, digamos, a contribuir a eso. Sabemos, por ejemplo, lo que está pasando con Facebook. El hecho, insisto, yo no estoy, no es mi interés, ni está a mi alcance, ni me parece interesante entrar en el debate si los directivos de Facebook, de una manera intencionada o no intencionada, fomentan o no fomentan. No, pero el hecho es que efectivamente todo esto empieza a ser, digamos, utilizado con fines políticos y que finalmente el campo que más se va concentrando el dominio de todo esto y la manipulación de todo esto es el marco más reaccionario que puede haber. He leído hace poco que ustedes saben que cuando buscamos en YouTube una película, una canción, etc., a un costado están las recomendaciones. Todas esas recomendaciones, lógicamente, no es que hay una persona que las está listando, todo el sistema de inteligencia artificial cruza datos de nuestras búsquedas, nuestras selecciones y nos ofrece cosas. Bueno, ahora ha saltado un escándalo fabuloso en YouTube, que es el hecho de que se ha descubierto que se están viralizando, o sea, como la gente cuelga, digamos, de una manera irresponsable, vídeos caseros, vídeos familiares, donde aparecen niños, donde aparecen niñas, todo eso, y todo lo impresionante es que ahora la compañía está empezando, digamos, a ver cómo maneja la cuestión, es que aparecen cantidades impresionantes de vídeos donde hay, por ejemplo, niños, niñas, ¿no? A lo mejor que están bañándose medio desnudos, niños pequeños en la piscina, y como todo eso se empieza a viralizar y el FBI ha descubierto que todo eso pasa a integrar como parte de redes de pornografía infantil o se recomiendan en las búsquedas que los pederastas hacen cuando se meten en YouTube. Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente se ponen en contacto y los
responsables porque todas estas compañías tienen un equipo de lo que es el control, la política, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Bueno, intentan ver cómo pueden regular eso. Pero ¿qué ocurre? Y es que la única manera de verdaderamente impedir eso sería retirar el sistema de recomendaciones que hacen, cosa que a la compañía no le interesa. Pero están tratando de encontrar la cuadratura del círculo. O sea, cómo hacer, ni tampoco la compañía le interesa de que la gente, el usuario, pueda subir voluntariamente el vídeo que le dé la gana. Hay algunas restricciones que se establecen, ¿no? Todo eso es un mundo extraordinariamente difícil de, digamos, controlar, porque ellos no pueden asumirse como los inquisidores que deciden qué se censura y qué no se censura, sería otro escándalo. Entonces, en realidad se encuentra con una situación, como decía Gustavo al comienzo, es decir, muchas cosas que suceden cuando se empezaron a inventar no se podían ni imaginar que iban a ocurrir. ¿Y qué pasa? Claro que está la inteligencia artificial, que de alguna manera es algo que empieza, digamos, los sistemas operativos empiezan a aprender, empiezan a tomar decisiones que son muy difíciles de contrarrestar, pero son decisiones que al mismo tiempo se aprovechan del factor humano. Es decir, si no hubiera alguien a quien le guste mirar esos vídeos de niños pequeños, posiblemente el sistema de inteligencia artificial seguiría otro de repente. Bueno, les agradezco mucho. Sí, perdón, yo sigo. Porque una mirada quizás que tenemos la ingeniería un poco naif, ¿no? Cuando uno empieza a bucear en estas otras miradas, es que el diseño está traccionado, o debería estar traccionado por una necesidad, ¿no? Por un problema, ¿no? Eso le enseña a los alumnos, ¿no? Uno construye tecnología para dar satisfacción a lo que se supone es una necesidad, ¿no? Y eso, como decíamos, y bien vos lo mencionabas en tu charla con los ejemplos, bueno, la búsqueda una vez que está allí puede terminar teniendo otros usos, ¿no? Como señalabas, ¿no? Impensados. Y existe mucho hincapié justamente en la importancia de la subjetividad, y entonces la importancia del lenguaje, y entonces la importancia de la metáfora, ¿no? Como algo que potencia el lenguaje y que llega, ¿no? De alguna manera a algo que vos señalabas, esos resortes íntimos que el psicoanálisis se ha preocupado y ocupado por dilucidar. Y en todo eso hay una palabra que me parece que es muy cara al psicoanálisis, que es el deseo, ¿no? Y a mí me gustaría, si me pudieras comentar un poquito esa diferencia, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, uno diseña para cubrir una necesidad, pero una necesidad no es necesariamente un deseo, ¿no es verdad? Y entonces el deseo, diciéndolo así burdamente, uno podría decir, uno diseña para, en vez de traccionado por una necesidad, uno diseña traccionado por la satisfacción de un deseo, que creo que es lo que vos dejaste deslizar cuando dijiste que el marketing, que ciertas empresas de publicidad saben que están buscando esa otra cosa, que no sería esa ingenua necesidad, sino que sería algo que, ¿no? que pasaría a ocupar otro lugar en ese sujeto, como que llevar a clausurar, a suturar algo en ese, pero que no es evidente desde una primera instancia, ¿no? Bueno, por supuesto. A ver, hay una expresión, alguien inventó digamos, en los sistemas de las plataformas de compra. Yo no sé si fue Amazon el que lo inventó o cuál fue la primera,
que se llama la lista de deseos. Hay una lista de deseos donde uno puede ir guardando, archivando las cosas que ve, que en ese momento no compra, pero que las guarda para que en otro momento las revisa. No por nada se ha utilizado el término deseo, porque efectivamente no es la lista de mis necesidades, ¿no? Tengo que comprar aceite o tengo que comprar... Son la lista de deseos, es decir, los deseos tienen una característica y es que efectivamente no se dirigen a objetos de la necesidad. Los objetos que cautivan el deseo son superfluos desde el punto de vista de la necesidad. Pero sin embargo son sumamente importantes. Ahí es donde el capitalismo triunfó respecto al marxismo. El marxismo creyó que si nos quitábamos toda la hojarasca, ¿no? Con la que se nos venden las cosas del mundo, venden en el sentido más amplio del término, y vamos a la verdadera materialidad de las cosas, vamos a crear un mundo en donde racionalicemos nuestra relación con las necesidades para que estén cubiertas. Todo lo demás son oropeles innecesarios. Se intentó crear efectivamente un sujeto a la medida de ese ideal social, político, etc. Que finalmente no deja de ser un ideal que está muy profundamente atravesado por el cristianismo, paradójicamente. La idea de realmente una especie de pureza, una relación, digamos, de muchísima abstinencia, de muchísimo rigor, un mensaje verdaderamente cristiano en el sentido de Cristo. ¿Por qué eso fracasó? Fracasó porque efectivamente las cosas que mueven el mundo no son nuestras necesidades. Claro que las necesidades importan. Claro que tenemos que comer. Pero curiosamente, digamos, no nos basta con comer una materia prima. Si se inventara una pastilla que supliera el asado de tira, no sé si eso tendría mucho éxito, porque el comer no es solamente la satisfacción de una necesidad. Comer es algo que involucra muchas cosas, entre ellas esto que nosotros llamamos el deseo. Y el deseo tiene una característica muy particular, y es que primero es algo que no se puede en el fondo satisfacer. Por eso, digamos, todo está pensado, digamos, y de eso el capitalismo cada vez sabe más. Cada vez ha comprendido que el éxito de un producto depende de dos cosas. Primero, la capacidad de poder satisfacer la expectativa que tenemos respecto de eso, tiene que ver con algo que conecta con algún fantasma inconsciente. Pero al mismo tiempo es necesario introducir, voy a usar un término que es, para entenderlo, un cierto grado de frustración. Es decir, que el objeto nos satisfaga y al mismo tiempo no del todo, para que entonces estemos, gracias a esa insatisfacción que nos ha generado, estemos ya preparados disponible para el otro que el mercado, el próximo que el mercado nos va a ofrecer. Entonces, el éxito de un producto es saber conjugar, digamos, el grado de satisfacción del deseo con el grado de frustración que al mismo tiempo va a provocar. Ustedes habrán visto una cosa que a uno le parece como inconcebible imaginar, que son los vídeos que se llaman de unboxing, ¿no? La gente que filma, que se ha comprado el iPhone y muestra ante la cámara, y tiene 2 millones de visualizaciones de cómo abre la cajita, cómo sale el éxtasis que tiene, etc. Bueno, efectivamente el objeto tiene que producir, digamos, ese espejismo de satisfacción y al mismo tiempo una satisfacción que está prometida a su caducidad más íntima y más inmediata, porque en el momento en que, digamos, sale al mercado y la gente ya está comprando, al mes se entera de que ya va a salir el nuevo modelo, que en realidad no tiene ninguna diferencia
exterior. Es una nueva metáfora, es un nuevo, exactamente, es un nuevo destello en el horizonte, es una nueva, digamos, un nuevo señuelo. Entonces, entre ese equilibrio o esa, digamos, balance que hay que lograr entre la satisfacción que el objeto tiene que producir, no de la necesidad, porque ¿quién necesita cambiar el iPhone todos los años? Entre la satisfacción del deseo y al mismo tiempo el que esa satisfacción tiene que ser efímera, tiene que garantizarse que no sea demasiada, porque si no, no vamos a estar disponibles para lo nuevo que el mercado nos va a ofertar. Todo eso, de lo cual nosotros sabemos algo, lo que nos impresiona es que ya lo empieza a saber mucha gente. Gente que empieza a utilizar esto con el objetivo de adecuar los medios técnicos a, digamos, el perfil subjetivo, que además se comienza a personalizar. Eso es lo más impresionante. La tecnología permite, digamos, una selección personalizada de nuestra relación con las cosas, ¿no? Es decir, que lo que a mí me interesa no es lo que le interesa al vecino. Lo que me interesa hoy puede haber cambiado, puede cambiar dentro de un mes, ¿no? Y cómo se trata efectivamente de manejar esta relación con el deseo. Y evidentemente es muy importante allí plantear que todo el sistema capitalista no se mueve, no es una economía alrededor de las necesidades. Es una economía alrededor efectivamente de los deseos. Y los deseos son cosas artificiales, pero que tienen una importancia trascendental, una importancia fundamental. Porque la gente, nosotros no vivimos solamente de satisfacer nuestras necesidades vitales. También vivimos en función de los deseos. Efectivamente, de esas cosas superfluas que no necesitamos para sobrevivir, pero sin las cuales la existencia es insoportable, porque los objetos de los deseos también son pantallas, pantallas que nos permiten soportar lo real de la vida. Bueno, muchas gracias. No hay... A ustedes.